a mí me decían, ¿vos por qué tocas tan serio? La gente me pide que yo me ría más y que no sé qué. Yo, sí, venga, toque Aves Negras a ver si es capaz de reírse. Vea cómo es eso. No, ahí no hay tiempo de reírse, mijo. Yo dejé la guitarra como 20 y pico de años, porque entré en una depresión toda maluca. Entonces yo escuchaba esa progresión y yo dije, yo voy a coger ese acorde, taque. Yo lo que hice fue hacer... ¿Dónde está la magia de Vestido Cristal? En esto. Es que a mí Whitesnake me ha dado mucho en la vida. Okay. Todo se lo debo a Whitesnake. Todo era sacado de libros de jazz. Hay que aclarar eso, que yo en una tienda de música que hay aquí, que todavía existe, yo compré un librito de Chords and Background de Warren and Nunes, que era azulito, y tenía progresiones de jazz. Entonces yo sacaba de ahí la progresión de jazz y la acomodaba a lo que quería. Entonces por eso aparecen un poco de acordes que yo sabía que no eran propios del heavy metal. Empecé, fue como, digamos, lo que a innovar. Entonces hice esto. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo y diferente episodio del Voltaverso. Este podcast que tiene como propósito mostrar todo lo que pasa detrás de la música, cómo las personas que dedicamos la vida a la música lo hacemos y así lograr tal vez inspirar a las personas que sueñan con dedicarse a la música o hacer alguna cosa relacionada con la música. Para mí es muy emocionante estar hoy aquí porque es la primera vez que voy a grabar un episodio de este podcast con público y es la primera vez que un invitado repite. Eso. ¿Quiénes de ustedes vieron el episodio con Hugo? Excelente. Para mí fue haber tenido a Hugo en esa primera ocasión en el estudio y conversar con él fue un ejercicio muy emotivo, muy conmovedor, porque Hugo es un músico y un guitarrista que desde que yo era adolescente yo venía escuchando sus guitarras, su sonido, su cosa, y ya hoy poder estar con él en un espacio así y escucharle sus historias, escuchar cómo logró él dedicar su vida a la música y poder tener este testimonio de primera mano, para mí es muy valioso y muy, como les digo, muy conmovedor, porque nunca en todos estos años que llevo dedicado a la música pensé tener tan de cerca a un ídolo y a un crack de la guitarra como Hugo. Entonces quiero empezar pidiéndoles a todos ustedes un aplauso bien grande para Hugo, porque hoy vamos a hablar cosas muy bacanas con él. Hugo, bienvenido por segunda vez al Voltaverso, hermano. Gracias, Lelo, por la oportunidad, gracias a estos espacios, gracias a Voltaverso, gracias a los que vinieron, los que se inscribieron, que deben estar en un bus viniendo o en el metro atrancados, pero aquí los esperamos. Pues me parece genial estos espacios porque cuando yo inicié mi carrera musical, esto era impensable, esto ni existía. Es más, esto ni siquiera se permitía dentro de algún evento cultural hace 30 años atrás. ¿Cómo así que no se permitía? ¿Cómo así? Cuando digo que no se permitiera, que no era ni siquiera considerado por la connotación que el rock, esa sombra que el rock siempre ha tenido, okay. Cultural pues. Entonces ha tenido, en esa época tenía más rechazo, era más incisivo el rechazo. Entonces estos espacios donde uno como músico y los seguidores de la música
o que tienen inquietudes con esto, se pueden permitir este espacio, que ya sí es una realidad de que quienes están liderando estos momentos para que se den son personas que han entendido que el rock pues no tiene nada que ver con lo que se pensaba y se creía. Entonces esto es muy chévere porque esto es crecimiento cultural, es crecimiento musical, y estos espacios son la mejor forma de, ¿cómo se dice?, de expandir o de seguir dejando que la música siga creciendo o se siga extendiendo a través del voz a voz de estas actividades. Es verdad, Hugo. Yo creo que hoy en día, con todas las herramientas y posibilidades pues, que tenemos de difundir todas estas cosas que hacemos con relación al arte, hay que hacer uso de ellas, y sobre todo pensando mucho como en lo que estás diciendo, como el estigma que tienen o ha tenido siempre el rockero. Entonces muy bacano que podamos como universalizar un poco como esta forma musical que nos picó y que hacemos. Sí, lo que pasa es que ya se entiende que el rock tiene un componente muy especial, que quien se abre en su momento que lo oiga por primera vez, entra y nunca va a salir de ahí. Ah, sí. Condenado. Entonces ya el rock se formó o es parte de la cultura mundial. Antes eso era un tema de Inglaterra y Estados Unidos, pero ya esto es un tema de planeta. Entonces yo creo que hemos ganado un terreno muy importante y los rockeros se han ganado un puesto o un lugar en la historia y en la cultura. Total. Bueno, yo quiero que empecemos ya como a entrar en materia, porque la idea en esta conversación el día de hoy es que Hugo nos pueda contar cómo hizo él. Tiene que hacer usted un viaje en el tiempo considerable para componer. Pues esto no va a ser como una clase de guitarra, es como para entender. Sí, no es un tutorial. No es un tutorial, pero la idea es como saber qué te inspiró, en qué te inspiraste, cómo pensaste ciertas cosas. Y yo quiero que hagamos como un recorrido en orden en los 3 primeros discos de Kraken. Sí. Porque a mí me parece que ahí pasa algo interesante en esos discos, y es que si uno se pone a escuchar el Kraken 1, uno sí se da cuenta que eran unas personas con unas ganas impresionantes de hacer heavy metal, que a pesar de las dificultades técnicas que en ese momento habían para poder lograr capturar una banda de heavy metal en un país tropical donde la especialidad era grabar música tropical. Correcto. Que ahorita quiero hacerte unas preguntas en cuanto a la forma como se grabó. Ok. Ese sonido evolucionó en el Kraken 2, uno percibe, o por lo menos la sensación que me da a mí es que ahí mismo las baterías son diferentes. Sí. No sé si fueron reales o secuenciadas. No, en esa época no había ni reloj de... ¿Era de arena? Eran de arena o de... No, pero no había cómo secuenciar nada. No. O sea, no existían los secuenciadores con la calidad de sonidos que hoy hay. O sea, era casi impensable poder secuenciar toda una batería para una canción. Okay. Existían sonidos individuales de un redoblante que se podían incorporar en una producción. Pero entonces esas baterías tenían algún trigger o algo, porque suenan... Trigger. Eso trigger, eso fue mucho después, que estamos hablando de 1986, 1987. Okay. Se grababa era en cinta, con amplificadores. Cinta es con cinta. ¿Sí sabrán qué es una cinta? Sí. Es un carrete, una rueda con una cinta negra de 2 pulgadas, o hay veces de 3 pulgadas, gruesa. Y para editar había que pasarle una cuchilla, me explico. ¿Qué es editar? Que si uno quería repetir una sección que era exactamente igual más adelante, uno podría tomar la decisión o volverla a tocar o cortar y volver a pegar un pedazo de cinta más adelante con la sección. Como haciendo un trabajo para el colegio. Algo así, y se cortaba diagonal
por detrás y se ponía por detrás de la cinta otro pedacito de cinta, o para cortar errores. Ok. Entonces uno llegaba hasta el error, cortaba, quitaba, volvía y pegaba y volvía y toque a partir de ahí. No, muy Y la duro forma de pegarse el ingeniero de sonido, él le decía a uno, venga tocando, que yo cuando ya vaya llegando donde se equivocó, suelto la grabadora. Entonces él retrocedía manualmente con la mano la cinta, que era del tamaño de una lavadora. Hagan cuenta, una lavadora grande, de ese tamaño era, con una cinta acá y lleno de botones. Y él desde la consola, electrónicamente, él venía, decía, toque desde aquí para acá. Y apenas uno llegaba al error, o donde uno se equivocó, él tenía que tener mucho pulso para entrar ahí. Eso era un tema muy artesanal. Ok. Bueno, entonces yo lo que principalmente percibo en el Kraken Y era 2, batería real. ok, pero yo siento un gran salto en el sonido de la batería. Y siento que la guitarra todavía se quedó un poquito relegada como ¿En dónde sientes el salto? del 1 al 2. Ahí ya estamos hablando del 89. Sí, del 89. O sea, pero Ya les voy a contar esa aventura. ok. Y en el Kraken 3 yo siento ya una banda más cohesionada desde el sonido pues, de un disco. Sí. Donde se entiende mejor la banda, ¿cierto? Sin embargo, yo siempre siento que las guitarras llegaron hasta un puntico, o sea, como que mejoró el sonido de la batería, mejoró el sonido del bajo, de la voz, pero siento que las guitarras distorsionadas, como que no, en ese momento no había tal vez el conocimiento o las herramientas. No había para... guitarrista, no había guitarrista. Entonces yo quería preguntarte primero, ¿qué herramientas utilizaban desde pues, de amplificadores que usaste vos en cada uno de esos discos Okay. para grabar? Bueno, hablemos del Kraken 1. En el Kraken 1 se utilizaba amplificación para guitarra, pero yo a los 21 años que tenía cuando grabé el Kraken 1, yo no tenía ni idea de cómo grabar una guitarra, ni ninguno de la banda, y creo que casi nadie en Medellín, y mucho menos el ingeniero de sonido de la empresa Codiscos, que grababa era vallenatos y salsa, que se grababan era con guitarras eléctricas y todo, algunas cosas, pero era guitarra limpia, o sea, sin distorsión. Que la captura de eso se puede ir por línea sin ningún problema. El problema es cuando aparece la distorsión, que era una señal que, como la palabra lo dice, es distorsionada y comprimida. Eso no existía acá. Y un ingeniero de sonido grabando Joey Arroyo, pasar de eso a un Kraken y guitarras con distorsión y figuras muy rápidas. Entonces el ingeniero y nosotros dijimos, pues grabemos como se graba cualquier otra música. Yo pongo el amplificador allí, le pongo el micrófono aquí y yo toco. Y yo grabé con un Marshall JCM 800 viejito del año 75. Ok. Y uno por los monitores en un estudio de grabación, todo se oye buenísimo en los monitores. Yo decía, wow, mejor dicho, estoy sonando como los de Iron Maiden, como Dio, como Judas en esos monitores. Sí. Y yo hasta ahí, bien. La batería, como era de percusión, pues bueno, de pronto fue más fácil, más sin embargo el resultado no fue el mejor, porque quedaron sonando como, todos los tones suenan como si fueran cajas de vallenato. Pues los tomtones suenan como cajas de vallenato. Y el bombo es como muy acartonado, apagado, no tiene como mucha gracia la ecualización. Y la forma de grabar con metrónomo, y les explico qué es esto, es que una canción arranca a una velocidad y se debe mantener a esa velocidad cuando uno toca, una misma velocidad. Como no habían metrónomos digitales, oiga pues poníamos un metrónomo de péndulo, lo grabábamos. Ah, ok. Tic, 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 sí, y ya todos escuchaban eso. Y ese metrónomo se grababa y nos lo tiraban grabado 6 minutos, ¿cierto? Hasta que se acabara la canción. Entonces uno oía por aquí el péndulo, que tenía una campanita cada 4 tiempos. ¡Ting! ¡Ting!
para uno enloquecerse, hermano. Y así grabamos con metrónomo, muy tenaz eso. Y como no se sabía la metodología, tocaba inventarse la metodología de cómo grabar y sacarle el mejor sonido en ese momento. El bajo sí era más fácil, porque el bajo en el rock y en vallenato y en todo casi que va por línea. Línea sale, sí. Va por línea, lo básico pues, aunque ya se puede grabar de muchas maneras, pero lo básico es meterlo por línea y ahí sí bien. Y lo mismo la voz, vaya y venga, perfecto. Pero las guitarras sí tuvieron mucho lío por el tema de la distorsión, que un efecto. Yo le decía a Jorge Parra, el ingeniero, ve, esta canción va a tener este efecto que es un flanger. Y él miraba ese pedacito. ¿Esta vaina para qué es? Porque era costeño. No, es que eso le da un sonido como si la guitarra tuviera, yo no sabía ni cómo explicarle. Él lo tenía que oír. Y eso cuando entraba y se procesaba, eso quedaba otra cosa. A veces hubo que renunciar a ese efecto porque la captura quedaba terrible. No. Entonces finalmente se logró grabar ese Kraken 1 y ya cuando se mezcló y se masterizó, pues el resultado es lo que ya todos conocen, que las guitarras poco se entienden. Y en la mezcla se sienten como atrás, sí, chiquitas, como chiquitas atrás, la batería muy presente adelante, o sea, como una mezcla muy de vallenato. Sí. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Y bueno, ¿qué guitarra utilizaste? Bueno, en esa época mi guitarra, pues, que no era mi guitarra, era una marca Sears, como decir marca Carulla o marca Éxito. Sears tenía un convenio con Gibson para que le maquilara guitarras igualitas a una Les Paul, pero que no dijeran Gibson arriba, sino que dijeran Sears. Almacén Sears. Entonces Jorge Ateortúa, el bajista, la había comprado y él me la prestaba porque yo no tenía. O sea, vos hacías parte de una banda heavy y no tenías guitarra propia. Tenía guitarra porque la primera que yo tuve la hice yo. Sí. En ese podcast lo conté, la hice yo, pero eso para grabar no servía. Claro. Lo que sí me extrañó fue que después de yo haber tocado en Barón Rojo, no haber tenido para una guitarra de esas. No haber tenido para... ¿Ustedes recuerdan la historia que Hugo contó de que él hizo parte de Barón Rojo, pero los de Barón Rojo no sabían? No, ellos nunca supieron de lo que se perdieron. Pero vení, no recuerdo si contaste, ¿alguna vez los conociste a los de Barón Rojo o no? Sí los conocí, pero no tuve la oportunidad de contarles eso. Ok. Pero de pronto internet les va a contar. Esperemos. Se van a dar cuenta en algún momento y van a llamar. Oye tú, gilipollas, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces, el tema era ese. Para grabar era un tema muy complejo. Y entonces se logró y ya cuando se mezcló, como dije, el resultado fue, digamos, lo que agridulce. Ok, quedaste ahí como insatisfecho con el resultado. Sí, porque las guitarras, por ejemplo, Soy Real y Escudo y Espada, tienen un contenido armónico. Si quieren les muestro un poquito. Sí, porfa, esa es la idea. Por ejemplo, si uno toca la estrofa de Soy Real, ¿cierto? O sea, en donde dice atado y prisionero, voy a tocar la progresión que eso tiene, que en el Kraken 1 eso ni se entiende. Entonces es así.
Si uno analiza acorde por acorde, ahí hay un gallo tenaz. Empecemos por esta, por ejemplo, que es la fa, mi, re menor 7. Todo era sacado de libros de jazz. Hay que aclarar eso, que yo en una tienda de música que hay aquí, que todavía existe, ¿Cuál? se llama Casajalles. Ok. Yo compré un librito Chords and Background de Warren and Nunes, que era azulito, y tenía progresiones de jazz. Entonces yo sacaba de ahí la progresión de jazz Y las la adaptabas. acomodaba a lo que quería. Entonces, por eso aparecen un poco de acordes que yo sabía que no eran propios del heavy metal, porque el heavy metal es básicamente todo en quintas. Algo así. No es que... Ese tipo de progresiones, ahí haciendo cualquier cosa, son muy de quinta y no más, que es lo que todos como que oímos en Black Sabbath, por ejemplo. Ese tipo de progresiones son muy del estilo de Black Sabbath, ¿cierto? Pero muy en quinta, mientras que yo empecé fue como, digamos, lo que a innovar. Entonces hice esto. Hacía el sol como lo hacen los de jazz. Ajá. El rockero lo hubiera hecho así. Un rockero hubiera hecho esto. Otra cosa. Suena como más definido, pero este suena más lindo, digámoslo así. Y este acorde que está al día de hoy, yo acá que lo toco, yo, ¿qué acorde es ese? Esto, mira, que no tiene raíz lelo, no le he podido. Yo digo que es un re menor con bajo en la. Pero hay que mirar que toca el bajo ahí. Porque ahí va el bajo montado. Entonces yo hacía algo como. Esa es la progresión. Entonces, Ok. prisionero, mis ojos perseguían, fantasmas que escondían, la oscura realidad, un secreto. Ok. Entonces, Elkin se montaba sobre eso. A Elkin se le pasaba primero la música. Entonces nosotros le decíamos, vas a cantar de acá hasta acá, es la estrofa. Ok. Aquí es el intro, y así nos íbamos. Y así con todas las canciones, eso no quedó en la grabación. Pues no se entiende ni cinco, no se entiende, y eso se perdió ahí. Lo mismo en Escudo y Espada. Escudo y Espada tiene un tema bien interesante. Dice, es el momento, debe vencer a morir. Yo no canto, pues se nota fácilmente, pero es la parte, es el momento, ¿sí o qué? Donde dice, es el momento, debe vencer o morir. Eso salió de una progresión de tango. Si yo la pongo, por ejemplo, limpia. Eso no se entiende en esa Es una grabación. progresión, la hijo de puta. Eso no quedó. Con distorsión se entiende, pues. ¿No? Es un capricho en realidad. Si algo quieres, tienes que luchar. Hugo, pero Tiene venime, mucho movimiento. me surge como una duda, y es, vos en ese momento, ¿qué escuchabas? Yo escuchaba Maiden, Judas, Dio, Van Halen, mucho Van Halen. Escuchaba UFO, Deep Purple, Led Zeppelin y música
de radio, baladistas como Camilo Sesto, Ok, Ricardo Montaner. ok. Me gustaban mucho porque me parecía que era como un grupo como Bon Jovi, pero en español. Ok. Si usted oye esa canción Somos Tres, esa es de Franco De Vita. Franco De Vita, que empieza tarararán, tan, tarán. Cuando él la toca en vivo con full banda y distorsión, eso dice, no, eso es un grupo de rock tocando ahí. Entonces me gustaba mucho todas esas influencias y yo me pegaba mucho de eso. Pero entonces vos, ¿por qué encontraste que un librito con progresiones de acordes de jazz, que no tiene absolutamente nada que ver con todas estas bandas que mencionás, podía darte la respuesta para componer las canciones que yo asumo que vos querías sonar como tus ídolos, que tocaban en quintas, los riffs más, pues de otra manera, pues, ¿qué estabas pensando vos en este librito? Voy a encontrar la solución a lo que quiero. Hay que aclarar algo. Yo no, en el Kraken 1 yo no estaba solo. Okay. Estaba Richie también, mi otro compañero de cuerdas, que también era muy creativo en ese sentido. Y entre ambos hacíamos cosas o compartíamos ideas. Entonces hay que reconocerle a Ricardo Posada que él aportó mucho a que el Kraken 1 tuviera el corte musical que también tiene, porque él también era muy curioso y venía de una escuela de haber tocado boleros en guitarra. Entonces todos esos acordes también fueron incorporados en eso. ¿Por qué decidimos hacerlo así? Porque sentíamos que sonaba bien y que enriquecía la música. Sí, ¿sabes qué? Yo siento, o sea, escuchando ese disco, ya como con una disposición un poco más como analítica y tratando uno de entender como esa tal vez adrenalina y euforia que ustedes tenían en ese momento, pues porque es que una banda de heavy pudiendo tener el acceso a un estudio de grabación, pues así con todos los fierros, como que trato como de ponerme como en tu posición, ¿cierto? Como en ese momento y como unir esos dos mundos de mucho empirismo, porque en ese momento vos eras... Todo eso era a lo que el oído le dijera a uno que estaba bien. Sí. Hasta ahí no habían muchos fundamentos. Ya después en el Kraken 2 ya había más estudio. Uh-huh. Y yo siento, a pesar de, por ejemplo, ya estar entendiendo esas armonías y esos círculos que nos están mostrando, que hay un espíritu muy punkero, ¿cierto? Pues, pero lo veo más como desde el sonido, la batería, todavía suena un desorden que yo lo asocio con una estética punkera, ¿cierto? Vos escuchás los primeros discos de Slayer, el Raining Blood y de ahí para atrás, eso para mí es puro punk, ¿cierto? Y yo percibo un poquito de eso en ese primer disco de Kraken. ¿Cuál es tu canción favorita del Kraken 1? Pues hay, digámoslo que hay dos. Todas son muy bacanas, pero las que son como bacanas de tocar porque llevan su viaje y son fáciles de tocar son Todo hombre es una historia y No me hables de amor. Yo en el show que tuvimos el sábado pasado, yo mientras tocaba yo decía, ¿qué son estas canciones tan difíciles de tocar, güey? ¿En qué rollo nos metimos? Porque en esa época eran las ganas, pero a mí me decían, pues ¿por qué tocas tan serio? ¿Tan serio? Tan serio. Ah, a pesar de que yo me muevo, la gente me pide que yo me ría más y que no sé qué. Yo, sí, venga, toque a Aves Negras a ver si es capaz de reírse. Vea cómo es eso. No, ahí no hay tiempo de reírse, mijo. No. Ok. Eso es un fierro. Y si usted se descuida un poquito, coge carretera destapada de una. Sí. Bueno, ¿y qué canción no te gusta de ese disco? Que vos digas, no quiero tocar esa canción nunca más. Pues no me llama mucho la atención Soy Real, pero es porque es que es muy demandante. Es un tema muy demandante en la ejecución. Ok, yo la noté. Entonces le quita a uno como
como el soye, porque tiene que estar uno Demasiado muy concentrado. pendiente, sí. Yo había puesto esta aquí en la listica porque, por ejemplo, de esa canción me gustó mucho la intro, perdón, la intro. Ah, esta, Sí. que es esta que es así. Pero eso todo es composición de Richie, pues hay que darle el Ok. crédito a él. Ok. Pero igual es una intro muy bonita. Si yo llevo a eso tiende a sonar casi que a música colombiana. Música colombiana. ¿Usted qué música colombiana escucha, Hugo? Ok. Oye, si Tiene te un- acuerdas del solo de No es esa. que sea música colombiana, pero no es un arpegio rockero como decir este. ¿Cómo es? No tiene como eso, Sí, sí, sino sí, que sí, los sí. acordes son como de música colombiana, que tiene séptimas y no sé qué. Sí, sí, sí. Y entonces llevado al arpegio se convierte como en otro cuento. Ok. ¿Y te acordás del solo de esa canción? Ese solo no lo hice yo, Ah, ok. ese solo lo hizo Richie Posada y yo nunca fui capaz de tocar eso bien tocado. Cuando Richie se salió, yo dije, puta, estoy en problemas porque primero no es mi estilo de solos, sí. porque tiene un tema neoclásico ahí y yo medio lo monté, pero siempre que llegaba a esa parte más susto me daba, porque yo sabía que ese punteo es muy rápido, es en semicorcheas y ese punteo no tiene ni un descansito. No tiene ni un descansito. Todo el rato, si han oído ese solo es una calentura. Ahí dice uno, no muchachos, paremos aquí. Porque es que es muy berraco mantener el pulso y yo no soy muy habilidoso para ese estilo de música. Por ejemplo, yo no soy capaz de tocar nada de Malmsteen, que es un re duro. Eso es otra técnica. Exacto, y la técnica mía es más rock, más hard rock, más por el lado de Van Halen, ¿cierto? Yo ahí me muevo muy bien. Entonces cuando lo tocaba eso siempre quedaba lleno de mugres por todos lados, lleno de mentiritas, hasta que logramos incorporar en Titán a otro guitarrista que sí lo hace perfecto, hermano, Gambe. Sí. Yo lo veo en el ensayo tocar y yo digo, qué envidia, la uno envidia, pero fue un buen aporte porque esa canción la gente la quiere y se merece que sea bien tocada. Y uno tiene que reconocer sus limitaciones. Usted, por buen guitarrista que sea, tiene fronteras. Hasta Malmsteen tiene fronteras. Malmsteen usted lo pone a tocar como Van Halen, Ah, no es que se queda embala. mal, porque él no está habituado a hacer tapping y Sí. cosas de esas. Ok. Bueno, entonces, no sé, me gustaría que nos compartieras como tal vez tu solo favorito de cualquiera de las canciones del Kraken 1 y nos contés un poquito de cómo te la craneaste. Por ejemplo, a ver, hay un solo que es muy sencillo, que es el de No me hables de amor. Es un solo pues que no tiene, digámoslo, mucha gracia en términos de técnica, pero es que los solos de guitarra están hechos es para que engrandezcan la canción y no como se piensa que es para que el guitarrista se luzca. Aunque muchos guitarristas ven ese espacio así, yo hay veces no lo veo tan así. De hecho, el solo de Vestido de Cristal tampoco es un solo que tenga mucha destreza, pero es un solo que conversa, es un solo que dice cosas. Entonces yo opto más bien por hacer solos que sean himnos o solos que la gente casi que pueda tararear o que sean de fácil recordación. Entonces, por ejemplo, el de No me hables de amor es algo como así.
¿cierto? Mire que el solo no tiene maromas ni cosas raras. Es muy cantable, es muy cantable. Es muy cantable. Sí, sí, sí. Y lo mismo el de Vestido de Cristal, que es... Me lo aprendí distinto, Hugo. Sí. Yo me lo saqué a oído, huevón. Hice lo que pude. Pero es muy fácil, es muy Faltaron fácil. unos pispirispis. Entonces son solos que son bacanos de tocar porque uno engancha a la gente con eso. Y la gente se incorpora con la canción. Mientras que si usted hace un solo muy, muy rápido, casi que puede pasar desapercibido para quien oye la canción como un todo. Si usted es guitarrista, obviamente está esperando ese momento, pero es que es el guitarrista el que quiere ver eso. Pero el común de la gente, cuando llega el solo, ahí es donde dice, ve, dame tu teléfono. ¿Por dónde vivís? Y mientras uno está en el punteo, ya toma agua. Sí. O sea, a los solos casi nadie le para bolas, solo los inquietos en la música o que entienden algo de eso. Hugo, bueno, se cumple pues este capítulo del Kraken 1 y eso pone a Kraken en la escena colombiana del rock, que en ese momento, como vos decías ahora, estaba muy señalada, muy estigmatizada, si esa es la palabra. Veo que un año después hacen el Kraken 2, no pasó mucho tiempo. 87, 88 y en el 89. 2 años, sí, en el 89. Porque el 88 fue girando con el disco y tocando. Y mientras tanto componiendo y ya luego se hizo el Kraken 2. El Kraken 2 en términos técnicos, ahora que hablábamos de la forma de grabación, ¿fue lo mismo? No, ya grabamos en el estudio Víctor García, que fue músico fundador de Nash, teclista y cantante. Ya cuando eso estaban saliendo los primeros equipos, lo que era un pre-Pro Tools, o sea, un Pro Tools versión neandertal, ¿cierto? Donde yo me acuerdo que era una pantalla con cuadritos. Acá cuenta un cuaderno cuadriculado. El superpíxeles. Eso, exacto. Y cada cuadrito o era un bit o un compás, depende cómo usted lo subdividiera. Entonces, era la primera vez que podíamos grabar de manera digital, pero de todas maneras seguía la cinta, al final recibía todo. ¿Cierto? Había una memoria que para los quienes tienen aquí 50 años, ustedes dos apenas, para los demás, ¿cómo les parece que la maravilla de tener un disquete de 5K? O de 1K, no más. Eso era lo máximo. Usted ponía una A y se acabó la memoria, A y se acabó el disquete. Entonces había que utilizar varios disquetes. Habían otros que eran unas tarjetas grandes cuadradas de plástico. Sí, esos me tocaron. El floppy. Todo eso se usaba para depositar ahí datos. Y también ya habían algunas máquinas que emulaban el sonido. Entonces mire cómo se grabó la batería. Al pobre Gonzo le tocó tocar la batería real, pero tocar los platillos después. O sea, el primero tocaba todo sin charles y sin platillos. Todos los tambores. Todo lo que era tambores, redo. Solito. Y después Víctor le decía, ahora vamos a meter los charles. Después él oyendo la batería de él. Oíste, pero vení, y después le metía los platillos. ¿Por qué tomaron esa decisión en ese momento de hacerlo así? Pues si te acuerdas. Porque era lo que permitía la tecnología en ese momento, hacerlo así. Es que sabes que eso es una técnica que últimamente, en los últimos años o décadas, se ha utilizado mucho, que la popularizó mucho Queens of the Stone Age. Cuando empezaron con sus primeros discos, Dave Grohl, que fue el que grabó esas baterías, grabó así. Entonces me da mucha curiosidad que contés
que en ese entonces lo hicieran de esa manera. Sí, pues, yo todo me un reto. acuerdo ver a Gonzo dándole a un platillo solo, oyendo la batería y tan, 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 donde iban los platillos. Ok, una nota. Y las guitarras ya sí se grabó, que yo me acuerdo que era con el Marshall contra una esquina, mirando el parlante contra la esquina, y el micrófono y toque. Y con la misma Sears. No, ya tenía una Charvel Jackson, blanquita, ¿cierto? Y ya con esa sí grabé. Y entonces el tema de la distorsión siempre fue un problema por el manejo de las frecuencias que eso tiene. Entonces, claro, muy temerosos de no sobrepasar los niveles de los buses o lo que llaman las agujitas, pues para que me entiendan. Sí, para que determinan que la señal no estuviera distorsionando. Uno era muy miedoso de no sobrepasar esa señal. Sí. Entonces, al ser tímidos y al no saber capturar ese primer impacto de la guitarra, entonces la guitarra, si bien se entiende más, quedó como miedosa, como tímida. Sí, yo por ejemplo en ese disco la sigo sintiendo atrás. Eso suena como algo así, vean. Eso sería, por ejemplo, el acompañamiento de Vestido Cristal con esta distorsión, que es la que debió haber quedado. ¿Cierto? Y en la voz sería la estrofa, pues. Sí. Pues debe haber quedado algo así. Sí. Pero en realidad quedó como algo así. A ver, yo veo. Quedó algo como así, vea. Como si no tuviera casi distorsión. Total, así suena. ¿Se notan la diferencia? Se pierde como la fuerza o la intención. Entonces, si no era por una cosa, era por otra. Entonces era mero lío. El bajo sí derechito y la voz otra vez. Los teclados ni hablar. Hugo, y en esa época, bandas como Nash o otras bandas que también estaban persiguiendo ese sonido, a todas les pasaba lo mismo. O sea, todas eran como que, puta, no logramos las guitarras. Sí, es que en Colombia era muy complejo porque no teníamos la información. Pero mientras si usted, por ejemplo, oye un Judas Priest en el 82 tocando temas como Electric Eye, o este que es más viejo aún, que es con el que yo hago prueba de sonido, este que voy a tocar, creo que es como el 70 y algo, ya lo hacían sonar así. Sí, ya sonaba perfecto. Ya sonaba una putería. Y oiga, cualquier grupo, Kiss, cualquiera de esos grupos ya tenían muy claro eso. Y los estudios estaban pensados para eso. Allá no grababan acordeones, ni vallenatos, ni caja. Allá los ingenieros se tuvieron que enfrentar desde el primer día, desde que los Beatles entraron a un estudio, les tocó enfrentarse con todo esto. Sí. Mientras que aquí no. Hugo, y en el Kraken 2, digamos que ahorita nos contabas de este librito de los de Warren Nunes, los acordes. Los acordes de jazz. En este nuevo capítulo de Kraken, ¿de dónde sacabas tus ideas? ¿De dónde te inspirabas? Pues en el podcast nos contaste que, por ejemplo, Vestido de Cristal venía muy inspirado de White Lion, White Snake. Por ejemplo, la canción Is This Love, cuando salió, había un acorde en la progresión que yo ahorita probando sonido estaba tocando Is This Love, porque es un tema bien bonito y bien especial y me trae ese recuerdo. Si oímos, por ejemplo, voy a tocar la progresión de Is This Love y después tocamos la Vestido Cristal y van a decir, paparachero, ladrón. Pero no, en términos de producción es válido porque son recursos. La música ya está ahí. O sea, la disculpita, pues. Sí, digamos lo que sí. Digamos lo que sí, pero en términos de producción o de composición,
todos esos recursos son válidos porque uno siempre tiene una escuela y uno siempre va a querer imitar esa escuela. Total. Entonces yo dije, ¿cómo hago una balada para Kraken que tenga como ese viaje que tiene Is This Love, pero que no sea Is This Love? Entonces yo lo que hice fue aprenderme la canción y decir, ¿cómo logro girar esto para que se convierta en otra canción, pero que tenga como ese ambiente y que la gente sienta como que bacano, suena como una balada rockera de las de verdad. Entonces voy a tocar primero, por ejemplo, Is This Love, que tiene pues los acordes que ya van a escuchar. Dice así. Ya lo sintieron, ¿cierto? Este acorde yo lo oigo y a mí me lleva para la puta mierda. Sí. Es un acorde, y es un acorde que es un re 7 en primera inversión. Este lleva a un sol. ¿Sí ves cómo resuelve? Sí. Entonces yo escuchaba esa progresión y yo voy a coger ese acorde, taque, para acá se vino. Porque los acordes no son de nadie. Sí. ¿Cierto? Entonces yo lo que hice fue hacer. ¿Dónde está la magia de Vestido Cristal? En esto. En resolver ahí que tiene como el re con bajo en si bemol y el re con bajo en do. ¿Cierto? Si lo queremos ver así, pues. Entonces, si uno oye Is This Love y todo, uno se encuentra con esto. En Is This Love, ellos lo tocan es así. Y lo sueltan ahí. ¿Cierto? Yo lo que hice fue hacer. Lo toqué 2 veces y ya le cambié la intención. Y fuera de eso, pasé a un la. Y ya Whitesnake coges para otro lado. Whitesnake coge para acá. Oíste, qué curioso que para un lado. Ese mismo acorde da una sensación distinta en Vestido de Cristal y en Whitesnake, en Is This Love. Suenan, o sea, es el mismo acorde, pero da otra A eso sensación. me refería, pero quien la oye siente que hay algo que reconoce. No porque conozca Is This Love, sino que el acorde tiene una magia especial en ambas canciones. Entonces ya después la progresión ya es muy distinta, lo que canta Elkin. Is This Love todo el rato se queda en ese rollo de hacer así todo el rato hasta que entran a un coro. Yo ya me fui por otro lado, que es ya la progresión que toqué ahora, que es así. ¿Cierto? Ya cojo para otro lado. Entonces, mire que los recursos sí son importantes, tener la escuela. Entonces, muy chévere eso. Hugo, bueno, pero entonces esta vez tu aproximación a componer las guitarras fue totalmente distinta, pues ya tenías más aprendizaje, ya te habías fogueado con un primer disco y me imagino que uno compartiendo con las bandas hermanas de la época comparte conocimiento, información, Sí. Entonces ya llegaste como a pensar las guitarras de otra forma ya para este disco. Pero es que ahí lo más importante es, dime qué escuchas y te diré qué tocas. Okay. Entonces yo era de escuchar a Jackie Lee, el guitarrista de Ozzy, a Randy Rhoads, a Van Halen, a Vito Bratta. Es que a mí me tocaron unos guitarristas, hermano, a los de Judas. Entonces yo tuve la fortuna de escuchar a estos guitarristas que realmente eran muy creativos y que también, si uno oye las entrevistas de ellos, también dicen, no, es que yo me cogía cositas de Sister Rosetta.
Sister Rosetta es una mujer negra que fue la mamá del rock and roll. No fue Chuck Berry. Primero fue Sister Rosetta. Sí. Esta señora fue la que se inventó muchos de los riffs que se tocan en guitarra. A estos manes les tocó los Beatles, Sister Rosetta, Chuck Berry, en fin. Y se pegaban de ahí, así como yo me pegué de los de Whitesnake y de ahí para atrás, y así sucesivamente cada generación. Entonces, yo escuchaba esa escuela y esa escuela me influenció mucho. Obviamente, yo por ejemplo, escuchaba cualquier canción que me gustara y uno oía, por ejemplo, We Rock de Dio, ¿cierto? Vamos a ver si me acuerdo. Entonces, cuando Richie y yo queremos hacer Soy Real, sale. En cuanto a técnica, la forma de tocar y abordar la guitarra. Entonces uno oye We Rock y oye Soy Real y uno ve que ahí está la influencia. Ok. Entonces Bueno, esa es la escuela más que todo. como tal vez haciendo algo similar a lo que las preguntas que te hice del Kraken 1, ¿cuál es tu canción favorita de tocar del Kraken 2? Vestido de Cristal, Palabras que Sangran, y hay otra que no hemos montado que se llama Después del Final. No la hemos montado, no la grabaron. No la hemos montado, la grabamos pero no la hemos montado para tocar. Desnudo eres fuego, de cuerpo voraz. Ok. Los que han oído el Kraken 2, esa canción es muy bacana. Ok. Bueno, ¿y cuál no te gusta tocar del Kraken 2? Una vez más. Ok. Esa canción para mí fue un relleno, pero a él quien le encantaba. Me imagino yo que en algún momento él tuvo algún tema sentimental o amoroso, porque la letra de la canción está cargada de un poquito de ese dolor. Y yo me acuerdo que esa canción yo la compuse como por ver qué pasaba. Y yo cuando la oigo la sigo sintiendo que no tiene como una estructura. Es como un poema que se va yendo con una guitarrita ahí, y la grabamos y todo, y a esa canción le hicieron video y todo, y hay mucha gente, por ejemplo en Bogotá, que les encanta esa canción. A mí, por ejemplo, nunca, no, y además que me trae muy malos recuerdos a mí también. Yo me acuerdo que yo tenía una noviecita en el Kraken 2 que a mí me puso a grabar el Kraken 2 aburrido. Pucha, hermano. Porque antes de empezar a grabar, esa relación se terminó. Y yo grabé como medio aburrido también. Uno todo cabeceadito, uno. Y bueno. Y una vez más, ese viaje me hace acordar como esa época. Ok. Entonces pasemos al Kraken 3. Sí. ¿Cómo? Me imagino que no. Bueno, ¿y qué pasó con la grabación digital? Pro Tools. Ya en el Kraken 3, ¿qué? ¿Todavía era más o menos lo mismo? No, ya en el Kraken 3 ya logramos grabar la batería tocada toda. Ok. Ya no había que grabar los platillos por aparte, sino ya toque gonzo, ya se podía mandar un clic. Yo me acuerdo que a mí me tocaba grabar primero algo que se llamaba una guía, tocar toda la canción con un metrónomo. Como hace uno más o menos hoy en día. Sí, para que el baterista oiga el clic y oiga la canción por el otro lado y tenga como un poquito de inspiración y sienta como la guitarra y tal. En el Kraken 3 ya se pudieron hacer cosas ya más parecidas a las que hacían los americanos o los europeos cuando grababan. Por eso ese Kraken 3 está más cerquita de sonar así. A mí personalmente es el que más me gusta. Tal vez es porque yo creo que yo el primero que escuché fue el Kraken 3. Ah, okay. Y después yo como que bueno, si hay un 3, a ver el 2 y a ver el 1. Entonces fue sí. como el y cada vez iba empeorando. Y el Kraken 3 pues yo lo tuve en cassette y lo exprimí a más no poder.
Y yo sé que tiene canciones que no fueron las más populares en ese momento, porque yo creo que destronar a Vestido de Cristal tal vez fue Sí. un reto difícil, ¿o qué? Sí, porque los DJs se enamoraron de esa canción porque justo en ese momento estaba el auge del rock en español. Entonces estábamos compitiendo con argentinos, con mexicanos, con los mismos españoles. Entonces encajaba muy bien en ese cuento para poder radiar y mover la canción. Ya en el Kraken 3 ya pudimos grabar y nos pudimos dar más gusticos en términos de captura, en términos de mezcla, de masterización y todo. Y hablando de la captura de la guitarra, ¿hiciste algo diferente a la forma como la grabaste con respecto a los otros dos? Claro, ya por ejemplo puse 2 micrófonos. Uno era, y ya no lo poníamos por ejemplo en el centro del cono, sino que el micrófono, para que entiendan, el cono del parlante es redondito y poníamos el micrófono a un extremo. Usted sabe, Lelo, Sí. que ahí donde el bajo coge rico el cuerpo de la guitarra y no pegado tan pegado, sino como a una cuarta de distancia. Sí. No pegado de la lona, sino tan, y otro a 1 metro. Ok. Porque ya a 1 metro o 1,5 metros las frecuencias bajas ya se han ido extendiendo. Imagínense como cuando usted tira una piedrita en un lago, ta, y se van haciendo los círculos que se van haciendo. Las más lejanas, imagínense que esas son las frecuencias bajas. Esas frecuencias, cuando más lejos está el micrófono, captura otro cuerpo de esa resonancia del parlante. Y esos 2 micrófonos entran y cogen esas 2 esencias y ya se mezclan después en un solo sonido y queda un poquito mejor. ¿Y usaste también un Marshall? Sí, Ok. yo siempre he sido Marshall. ok. Yo no sé por qué no me han patrocinado. Eso a mí me ha dado muy duro, como me han ignorado allá en Marshall, hermano. Oíste, Hugo, bueno, y uno escuchando el Kraken 3, yo quería como que conversáramos de unas cositas puntuales. Por ejemplo, en Hijos del Sur hay unos riffs donde suenan unos armónicos, pues como esta técnica de los armónicos en el riff. ¿Sí sabes a qué me refiero? Sí. Quería como que habláramos de eso, de esa técnica en particular. Será en esta que es, a ver. Exactamente. Sí. Habla- Eso lo hago pues a propósito Sí, 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 para sí. pintar para que no quede como un riff ahí sin gracia. Entonces, ese riff me acuerdo que es que a mí Whitesnake me ha dado mucho en la vida. Ok. Todo se lo debo a Whitesnake. ¿Esa fue inspirada en cuál de Whitesnake? No propiamente en un tema como tal, pero sí hay un tema que es Still of the Night, que es como... Si oyes Sí, ahí está. ese yo quiero... Eso, venga para acá. Quiero para acá. Ok. Entonces lo metí acá. No son las mismas notas, no se parecen en nada, Pero es como el pero saborcito. tienen la escuela, tienen el pegote rockero, metalero, que Kraken logró venderse como un grupo de rock que sonaba como a rock de verdad. Ujú. Y entonces el riff tiene 2 momentos. Uno es... ¿Cierto? Sí. Esa es la primera frase. Pues, el otro era... Es ya más, tiene más frase, pues. Ese es el que a usted
enganchó. Sí, sí, sí. Es que es la primera canción del disco, fue la primera vez que yo escuché Kraken, entonces fue lo primero que yo escuché. Ah, Y yo, bueno, ¡guau! mire que la intro sí tiene lo mismo de Still of the Night, porque la intro arranca es... Exactamente. Todos esos son inspiraciones y no suena a Still of the Night, No, para sino nada. que es la idea. ¿Cómo hago una intro que tenga ese ponche, por decirlo así? Eso sale de ahí. Ok. Hay una canción en ese disco que a mí me suena como que es una búsqueda a querer volver a replicar Vestido de Cristal, Rostros ocultos. Rostros Ocultos. Esa era la idea. Sí, Ok. bregar a poner otra canción como con ese aire. Entonces, ya esto sí no es con Weisner ni con nada, esto sí ya es mío, mío, y nada más que mío y nadie me lo puede quitar. Es un arpegiecito que es así. Eso es todo. Un mi menor y un re mayor con una y no tiene más. Ok. Y sin embargo tenía su viaje y su cuento muy bacano. Sí, total, total. Hay una canción ahí en ese disco que pues para mí es como una cosa curiosa y es esa canción instrumental que es una guitarra acústica. ¿Ese sos vos? Ese soy yo. ¿Y esa canción qué? Ese soy yo. A ver, volvemos a lo mismo. Yo en aras de querer replicar todo ese universo gringo o ese universo británico, yo veía que en algunos discos algún guitarrista hacía un instrumental de guitarrita clásica o de guitarra solista. Había un instrumental y yo me lo inventé. Ese sí es inventado mío, eso no lo saqué de ninguna obra clásica ni nada, y se llama Había una vez, Ok. que inspirado en un cuento infantil, ¿cierto? Entonces yo hice, es un minueto, está creo que en re mayor, pero inspirado, y cuando digo inspirado, no es ni siquiera copiado del que hizo Randy Rose, que se lo dedicó a la mamá. ¿Quién ha oído ese instrumental de Randy Rose que se llama D? Yo dije, pues si Randy Rose hizo uno, yo también hago el mío. Pero ese sí lo hice mío, 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 sin copiar ni inspirarme en nada, sino El concepto. la idea, hagamos un instrumental clásico. ¿Te acordás de esa o no? No, pero si lo oigo, vuelvo y lo saco. Ok. Yo me acuerdo que era como, tenía un temita. No, yo no me acuerdo, hermano. 40 años después. Pero si lo oigo, lo replico fácil. Porque no era ni simple difícil, pues era muy bonito, pero no era difícil. Sí, es muy bonito. Sí. Hugo, para ese Kraken 3, entonces vos, tal vez tu forma de abordar la composición de las guitarras era muy similar a lo que pasó en el Kraken 2, pues ya muy Sí, mirando. yo ya sabía armonía, yo ya sabía el tema modal, ya sabía el tema pentatónico, sabía qué se podía hacer con qué. Hasta antes de eso todo era muy intuitivo. Lo que el oído me dijera que sonara bien. Ya después habían fundamentos de armonía para poder predecir que si hago esto va a funcionar con aquello, ¿cierto? Hay una canción ahí que se llama Imperios de Soledad, que también tiene una progresión no tan cargada como Escudo y Espada y Sol Real, pero igual tiene acordes de séptimas, menores sietes, quintas, y tiene un riff muy bacano que creo que es inspirado en Led Zeppelin, sin ser ninguna Led Zeppelin, simplemente es como la onda de la época de Led Zeppelin que hacían riff como este. Que tiene el tema blues. Oh.
¿cierto? Sí, sí. Eso es muy de la onda de 70s, no digamos Led Zeppelin, quitémosle esa etiqueta, es muy de los 70s, ese tipo de cromatismos. Y entra a una progresión, dice, duelen las miradas, ¿se acuerdan de esa canción? Que está en el Kraken 3, que es... Y entra la segunda estrofa y así. Ok, una belleza. Suena bonito. Oíste, Hugo, pensando aquí, vos entonces en el Kraken 1, cuando estabas mirando como lo que pasaba en este librito, muchas cosas de las que tocaste, no sabías bien qué era lo que estaba pasando ahí. O sea, era como, listo, este libro dice esto. No, y unos acordes con unos nombres que yo no sabía si No, vos estaba no leyendo sabías. en alemán o qué, y tenían triangulitos y todo. Tenía A, triangulito, M, J, 9 más ¿Y a- 5. y a quién le Y yo pregunta ahí uno? me pusieron a Baldor acá. Y puse el libro de Baldor aquí y eran acordes que eran la mayor 7 más no novena o menos una quinta, no sé qué. Ok. De ese disco, ¿cuál es tu favorita? ¿De cuál disco? Del 3. Del 3 me gusta mucho Rostros Ocultos, Hijos del Sur. Ahí hay otra muy interesante que es Seres de... No, aquí está. ¿Cuál? Residuo social. Residuo Social. Esa sí tiene un punteo bien bacano. A verlo. No, Ah. no, porque yo las monto cuando vamos a hacer un show. Y yo las grabé, las toqué, fuimos a Venezuela y en esa época la tocaba. Sí. Pero ya cuando monté a Solo Rock, cuando me dediqué pues a la academia, que me salí del grupo, yo te conté que yo dejé la guitarra como 20 y pico de años, porque entré en una depresión toda maluca y me dediqué fue como al negocio y a ese tema y yo pues tocaba por tocar, pero a mí no se me ocurría de pronto estar al día con más cosas. Entonces yo tocaba sino como lo que tenía más a la mano y lo que tenía más recordación, que era todo el Kraken 1, pero por ejemplo esa canción yo no la recuerdo en este momento, pero si ustedes me dicen, vea, dentro de 15 días la vamos a tocar, yo la monto inmediatamente porque me acuerdo perfecto. Además que en ese disco sí se entiende todo, Sí, ahí ya es otra pero cosa. tengo un gran recuerdo, por ejemplo, de ese solo Ok. y de esas baterías que le metió Gonzo a eso. Y yo decía, suena como una canción de rock de verdad, como de un grupo de rock de verdad. Yo decía eso en mi mente, porque yo quería lograr y emular ese sonido de mis héroes, de mis ídolos. Sí. Oíste, Hugo, bueno, de los 3 discos, ¿cuál es tu favorito? El Kraken 3 me gusta bastante. Algunas del Kraken 2, como Esclavos de la Sombra, El Vestido de Cristal, Palabras que Sangran, Camino a la Montaña Negra. Ok. Esas me gustan. Del Kraken 1 me gustan 6. Fugitivo, que inclusive la compuse yo, no es mi favorita. Y Soy Real tampoco es de mis favoritas, no. No queriendo decir que pues que pelle de canción, no. Sino que si me preguntas con cuáles me conecto más, con No me hables de amor, Tu hombre es una historia, Muere libre Sí. y eso. Ok. ¿Alguna cosa que nos quieras contar de estos 3 discos, de alguna canción en especial, antes de que pasemos como a hacer Le unas tengo preguntas? anécdota, por ejemplo, de Camino a la Montaña Negra. Llegó un momento en la composición que yo no sabía para dónde pegar y le he sabido coger una pereza a esa canción. Y en los ensayos siempre había un rollo, terminamos peleando por cuenta de la canción. Ok. Porque la canción, como siempre, yo tratando pues como de hacer gallos raros. Hay una canción de Iron Maiden que se llama Stranger and the Stranger Land. ¿Cómo es que llama? No, del Somewhere in Time.
¿Cómo es? Eso, Stranger and Stranger Land, in Stranger Land. Y tiene un riff como así. Y yo, yo quiero un riff como ese. Y se me vino esto. Monté ese riff inspirado en esa canción y después yo de ahí para dónde pego. Entonces Elkin dice, pues quédate aquí y haceme una base. Entonces quedó algo como así. Entonces esa progresión fue resultante de la melodía que iba proponiendo Elkin. Ok. Y yo, o sea, Elkin cantaba como a capela algo y vos como sí, a ver qué le tarareaba. cuadra. Él hacía naram, nam, naram, nam, naram, nam, na, naram, nam, na, nam, naram, nam, naram, que era la melodía de esa canción, y a eso le montaba letra después. Y después el fue madre problema, y después de eso, ¿qué hacemos? Que así, que no sé qué, que está inventando ahí, el rollo. Y salíamos todos aburridos porque cada que le hacíamos algo nuevo no sabíamos cómo pegarlo con lo otro. Porque yo sentía que nada tenía que ver con lo otro. Era un montón de retazos ahí. Sí, porque mire cómo empaté eso con lo otro. Mire lo que pasó ahí. ¿Cierto? Hubo que hacer un corte ahí para llegar allá. Sí. Ahora, eso la volvió una canción interesante después, ¿cierto? Precisamente todos esos recovecos que la canción tiene buscando cómo pegarse de las secciones fue lo que la hizo como interesante después. Y el coro, para llegar al coro, era una vaina como así. El coro, 5/4 después. Era un ciclo de cuartas ahí. Otra canción. Es como otra canción. Entonces uno oye eso y son 3 canciones en una. Entonces nosotros dijimos, compre Camino a la Montaña Negra 3x1. Me imagino las discusiones ahí montándolo. Y el solo es otra cosa. Entonces a mí y yo, pues los muchachos de la banda saben que no es que no me guste, sino que yo me acuerdo de esos agarrones bregando a armar esa canción. Y yo decía, pero si la canción no se está dejando, pues déjela ir, ¿cierto? Y le insistimos hasta que la armamos, y obviamente ya se convirtió en una hija o en un hijo más del repertorio, y de hecho va en todos los repertorios. Ok, una nota. Oíste, Hugo, bueno, yo quisiera como darle paso al público para que le hagan alguna pregunta a Hugo con relación a estas canciones, si quieren que nos cuente como alguna curiosidad o tienen dudas, me encantaría escucharlas y que nos cuenten. Ladren pues. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, pues, por dar esta presentación. Yo siempre tenía curiosidad con Hugo acerca de lo que había hecho con todas las canciones, esos riffs,
porque yo he estado estudiando mucho las guitarras que Hugo ha hecho y yo siempre tenía como la curiosidad de este man cómo hizo estos acordes, pues cómo armaba eso. Pero es muy importante, vuelvo a que aclarar que no era un trabajo mío solo. Eso también intervenía Richie ahí. Por ejemplo, el riff de escudo y espada, ese lo hizo Richie, que ese riff sí es, uy. Eso precisamente te iba a preguntar, Hugo. Por ejemplo, en ese riff de escudo y espada, que a mí personalmente es la canción que más me gusta de Kraken, es una de las que, mejor dicho, quiero llegar en algún momento a montar en forma. ¿Ustedes cómo crearon esa canción en sí? O sea, ¿cómo dijeron, vamos a hacer este riff? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿cómo fue el proceso ahí en cuanto a eso? Realmente no había ese tipo de conversaciones o que hubiese esa intención antes. Cuando Richie hizo ese riff, él lo hizo en la casa de él y simplemente se apareció en un ensayo un día. Es que miren esta canción, y Richie, que era un monstruo para tocar, era una vaina como así, y sale con esta vaina. Ese riff, eso fue un dolor de cabeza cuando yo tenía 20 años, porque tenía una técnica en esa época que se llamaba skipping, o sea, saltarse cuerdas. El riff tiene este tema, entonces miren lo que toca hacer con la mano. Tendinitis. Me toca saltarme la cuarta cuerda. Luego aquí desde la sexta a la tercera. Luego aquí. Eso era un verdadero un gallo, y a la velocidad que ese man la tocaba. Peor aún, cuando él se salió del grupo, yo dije, no, bueno, entonces fue un placer, consígase en otro guitarrista. Y los de la no, señor, estúdiesela. Y hoy en día hay veces que en vivo digo yo, madre, me va a tocar meterle la candela a esto aquí, porque es duro. Inclusive me toca montar el pie en un monitor, porque eso no da para tocarlo uno parado, porque queda la guitarra así, la mano no da. No, tú se pone la guitarra entonces, lo mariachi. Entonces toca así como estoy acá, pero porque el pie queda así doblado cuando monto el pie en un monitor. Entonces quedo con la guitarra así, entonces ahí sí puedo hacer. Y ahí sí. Ahí sí. Por la comodidad y ese brinquito, eso es un cuento. Uf. Ese era Richie componiendo ese riff, por ejemplo. La pregunta mía ahí sería, ahí lo haces con sweep picking o alternada o dog picking. No, la técnica se llama skipping, que es saltándose. ¿Sí ves que yo hago? Yo lo que me refiero es al pajuelero. Ah, no. Entonces en estas y en una de esas va para esta nota. Y esta nota siempre es la misma. Si ustedes notan, esta nota no cambia. Es lo que se llama una nota de pedal, que se queda en una misma armonía y el que va cambiando son los bajos. ¿El solo lo hiciste tú también? Ese solo sí lo hice yo, el de escudo y espada, que eso es un tono. Que tiene un tapping todo largo y bueno, en fin, tiene otra parte que es como con tapping.
Ese es el solo. Bueno, una parte del solo. Bueno, Hugo, como vos como guitarrista, para vos, ¿qué es un buen riff? Para vos, para vos. Sí, para mí un buen riff es el que es capaz de generarte recordación. Que usted sea capaz de decirle a un amigo, vení, es esa canción que suena como esta. Que ese Hombre es una historia, o que usted pueda tararear de Trooper, tan tan taran, tan tan taran, tan tan taran, tarararán, tan, tan. Si usted es capaz de tararear un riff, es un buen riff. Para mí, y que sea como divertido, que uno oiga el riff y que de entrada uno diga, yo quiero oír toda la canción, porque el riff es como el apellido de la canción. El riff es el que le da como identidad a la canción. La canción como tal siempre será la letra y la melodía de la voz, pero el apellido o lo que le va a dar identidad es el riff, y el que le va a dar ganas a uno de decir, si así empezó la canción, yo quiero oír el resto, a ver cómo es. Para mí eso es un buen riff. ¿alguna otra pregunta? Por allí atrás. Hugo, buenas noches. Lelo, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Hugo, vos como guitarrista y con la experticia pues, que tenés y toda esa veteranía, ¿cómo es la escena actualmente pues, en el rock y el metal colombiano? ¿Y qué crees de pronto que le pueda faltar a la escena actual como para volver a esa plenitud de los 90 y 80? A ver, no es que esté pasando nada malo en términos de talento, ¿cierto? En términos de talento estamos supremamente claros que si hay talento, con el poquito tiempo que le podemos dedicar a la música, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que el tema de la familia, porque hay que sostenerse, y aún así hay unos guitarristas y unos bateristas y unos cantantes que con ese poco tiempo que tienen hacen grandes cosas. Entonces por ahí no fue, o sea, no fue en que no es que no hay nada malo con eso. El problema que yo veo es precisamente en la escena. Y no es ni siquiera el apoyo, porque usted dice, no, es que al rock no lo apoyan. Yo hablaba con Lelo en estos días en el estudio de él, le decía, pasa que porque a un pelado que viene de Valledupar con un cuaderno Norma cuadriculado, enrollado, descuadernado y un acordeón rota, se viene con 80 canciones en ese cuaderno y llega a una casa disquera local y dice, doctor, mire, yo tengo 80 canciones de vallenato, yo hice hasta quinto de primaria, pero yo me quiero dedicar a eso. Ah, bien, pueda, mi hijo, firme aquí. ¿Sí sabe por qué o no entiende por qué? Y le contesto, no lo estoy careando, le estoy desglosando la pregunta. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que ese muchacho se va a dedicar a eso 24/7, que es lo que los reggaetoneros sí saben hacer muy bien, y que a nosotros nos han dejado trapeados por el piso, porque un reggaetonero es capaz de coger un proyecto y sacarlo rapidito a la luz, mientras que nosotros los rockeros, ¿qué nos pasa? No porque seamos rockeros, sino que le pongo el otro caso. Ya hablamos del vallenatero, 80 canciones, cuaderno cuadriculado, acordeón, cante, grábelo. Ese muchacho le va a devolver la inversión a la casa disquera, porque la casa disquera va a invertir un dinero en él, pero ese muchacho no va a ser odontólogo, ni ingeniero civil, ni abogado, se va a dedicar a eso, como cuando usted se dedica a su negocio y no más, ese negocio prospera. Pero si usted monta un negocio y sigue jugando fútbol, pues o fútbol o el negocio. ¿Qué pasa en el otro caso? Que llega un grupo de rock muy bueno, con buenas canciones, con buena pinta, con todo. Pero llega el de la casa disquera y le preguntan, hombre, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo estoy estudiando en EAFIT Ingeniería Civil. ¿Y vos? No, yo estoy en la Medellín estudiando para ser abogado. Aquí se perdió la plática. Porque cuando se gradúe
le va a decir al grupo, bueno muchachos, fue muy lindo mientras duró, adiós. Y la casa disquera queda mirando para el techo, 500 millones de pesos que nunca va a recuperar, porque el grupo se acabó, porque el cantante se dedicó a la odontología, con toda razón y con todo derecho. El otro se volvió de mercadeo, el otro ingeniero civil y el otro se estudió sistemas, se acabó el grupo. Entonces no es que no nos apoyen, sino que de pronto no tenemos lo que sí tuvieron. Por ejemplo, a ver, hablemos de cualquier fenómeno del grupo, de grupos británicos o americanos. Son 4 pelados que viven en un barrio de estrato bajito en Estados Unidos. Ellos allá a los 18 años le dicen al papá, a la mamá, hasta luego. Y se van a vivir con los parceros, el uno toca batería, el otro guitarra, ni siquiera han estudiado música. Y se van todos para Los Ángeles a trabajar en McDonald's y en un cinema. Y a las 2 de la mañana es cuando se ponen a tocar y a practicar. Esos pelados son como el peladito de vallenato que vino de Valledupar. Van a una casa y es que ¿usted qué hace? Nada, yo toco guitarra como Slash todo el día. Entonces esos manes se vuelven unos duros en lo que hacen, porque o si no están vendiendo hamburguesas, están tocando guitarra y tomando cerveza, no más. Una casa disquera que vi ahí, negocio, porque esos pelados no me van a decir, no, es que yo ya no puedo seguir más en el grupo porque mi papá me dijo que o la carrera o el grupo. Entonces no nos podemos quejar de que es que no nos apoyen. Esa por un lado. Y la otra es que el público latino tiende a pensar en que el rockero o el que tiene grupo de rock tiene que tocar gratis en todos lados. Entonces ponen una boleta pensando en que de lo que recoja va a invertir en equipos para el grupo. Entonces ponen una boleta de 50.000 y la gente, no, yo no voy a ir a esa maricada tan cara. Pero si van a ir a fútbol y se compran Mediaguaro, que vale 3 veces la boleta a la que le dijo que no. ¿Quién es el que no está apoyando entonces? Nosotros. Es ahí el problema. Cuando cambiemos de manera de pensar en cómo apoyar a nuestros artistas y dejar diciéndole al parcero que toca en tal grupo, entrame a mí y a mi novia, o regálame el CD, pues muchachos, y así quieren que haya rock nacional sostenible, no. Entonces, primero que todo, si somos capaces de meterle una boleta de 90.000 pesos para poder perder al Nacional o al Medellín, ¿cómo no le vamos a pagar 45.000 pesos a una banda que va a tocar también 90 minutos de unos pelados que han dedicado meses, quizás años, en tocar eso? Y le aseguro que muchos de ahí con instrumentos todavía prestados. Y ellos están bregando a recoger plata para pagar las redes, para comprarse una pinta o para pagarle a un fotógrafo que les haga un estudio de fotografía y tal. En cambio los reggaetoneros y los vallenateros la tienen clara, o hacemos esto bien o no hagamos nada. He ahí el dilema con el rock en Latinoamérica, y sobre todo que el rock siempre se percibió como un tema de protesta, que ya no lo es tanto, pero se percibió así. Muchas gracias, Hugo. Muy buen análisis ahí, Hugo. Hugo, ¿qué más? Yo quería como contar una cosa y con base en eso hacer una pregunta. Yo hace muchos años unos amigos de Cali lograron, pues con una disquera muy pequeñita, grabar un disco y con un cantante gringo, y mal que bien ese disco se vendió en toda Europa. De a poquitos CDs, pero a nivel underground llegaron lejos. Y por allá un griego y un alemán que tenían una revista muy underground empezaron a preguntar por Kraken. Pero, o sea, Kraken de toda la vida tenían un Kraken 1 mal grabado con todas las letras, los nombres de las canciones como todo hombre es una historia, todo mal escrito, pues. Pero el tipo tenía grabado el Kraken 1, el otro, el alemán tenía hasta el 5, y uno decía, pero no había internet, no había nada. O sea, ¿cómo llegó Kraken tan lejos? Me acuerdo que yo hasta empecé a mandarles música, les conseguía discos viejos y eran felices y toda la cosa. Hasta descubrí una entrevista de una banda de Singapur y el cantante decía, entre mis 3 joyas, una banda de Colombia, el disco El Kraken 1. Y yo decía, ¿cómo se logró todo eso? La pregunta es cómo logramos eso sin Instagram. Sí, exacto. O sea, ¿cómo se logró eso? ¿Y qué más historias hay de eso que se hayan sorprendido ustedes? Pero lo que pasa es que
esta conversación la tuve también con Lelo, que él me preguntó algo así parecido en el estudio de él. Y yo le contesté como dos respuestas en una pregunta. Una, en mi época, existía algo muy bonito que ya a ustedes no les tocó, y es lo siguiente. Lelo, nos encontramos el viernes en Oviedo a las 4 de la tarde, hablando por teléfono. Y hoy es miércoles, y lo estoy citando para el viernes en Oviedo. Listo, parce, entonces allá nos vemos. Usted que cuelga y no vuelve a saber nada de Lelo, hasta que lo vuelva a llamar a la casa y que conteste la mamá, no, él no ha llegado, y espere a que llegue, para decirle que parce no voy a poder ir, o para decirle cualquier otra cosa. Había un respeto por el compromiso. Hoy en día por WhatsApp uno dice, nos vemos en Oviedo a las 4, se aparece cualquier otra cosita medio mejor que ese plan, y no dan la cara a ustedes. Y yo aprendí a no dar la cara también. A ver qué hago. Parce, no, imagínate que se me apareció aquí este man, el de la banda, el que echamos, y quiere conversar conmigo, entonces no voy a poder ir a Oviedo. O sea, la manera de la generación de ustedes evadir el compromiso es vergonzosa, se los digo de frente. Y sobre todo que ni siquiera llaman. Parce, hablas con Hugo, ¿te acuerdas que hemos quedado? No, le graba un audio o le escribe, él verá. Y peor, hay unos hijos de su chingada que le quitan el chulo azul al WhatsApp para que usted no se dé cuenta si lo leyó o no lo leyó, y usted queda con esa ansiedad emocional de saber, ¿me leyó o no me leyó? Le voy a volver a escribir. Entonces empieza uno, parce, si me leíste. El otro muy egoístamente toma la decisión, yo veré cuando le contesto. Pues madre, eso no se hace, eso está muy mal hecho, hermano. Yo pues los estoy regañando de frente, eso, no hagan eso, hombre. Y está tan mal hecho que yo he caído en eso por comodidad. Entonces, bueno, esa es una a tu pregunta. Y la otra, ¿cómo llegamos a esparcir la música? Sin WhatsApp, sin redes, sin nada. Había un dispositivo llamado cassette, pequeño, fiel de sonido, transportable, se podía replicar todo lo que usted quisiera, y uno grababa un ensayo que se volvía coleccionable porque era un ensayo, no era grabado nada, era grabado de la manera más primitiva con los recursos que hubiera, y usted grababa ese cassette y se lo daba a Lelo y al otro y al otro. Entonces Lelo se lo mostraba a otro, ese otro iba y compraba un cassette Sony o un Pioneer y grababa la copia del Lelo. Ese otro muchacho se lo mostraba a otro en el colegio y la misma, y eso se repartía así, de cassette en cassette, y eso llegaba a Bogotá, a Pereira, y el cassette era marcado con lapicero, ensayo de Kraken, Muere Libre, Escudo y Espada, Hombre es una historia, y eso sin registrar, sin derechos de autor, sin ninguna protección legal. Llegaba uno a Pereira y la gente cantando las canciones de uno. Y así pasó que, ¿cómo llegó eso a Alemania o a Europa? Algún man se montó el cassette y lo metió en la maleta y se lo mostró a un amigo allá, y ese amigo, la misma historia, replique sobre lo replicado. Y era más divertido porque era una búsqueda. ¿Quién tiene el cassette? Sí, eso era un ¿Quién misterio. tiene? Parce, usted tiene para grabar en su casa doble cassette, pues 2 caseteras, para pasar de un cassette a otro. Sí, parce, que mi papá compró un disco en estos días, vamos a grabar ahí, y no pasaba de cassette a cassette. ¿Sí se acuerdan de eso? Pues los que tienen más de 50. Hay otros que ya no les tocó nada, Spotify. Yo sí quiero hablar de eso. Hágale, ahí tenemos un momentico. Gracias a Dios está volviendo el vinilo. También lo hablé contigo. Ese tema, o del CD, también lleguemos hasta el CD. De uno ir hasta la tienda y comprar el CD. Eso era una experiencia, un paseo. Cambio ya, ¿cómo se llama el grupo?
Entonces no hay la aventura de la fotico, la letra, el olor de la tinta de la portada. Lo mismo pasa con el vinilo, sacar esa cosa grande, llena de surcos, con las letras, unas fotos, un cuaderno, está el nombre del productor, el coproductor, el estudio donde se grabó, toda esa información que uno en Spotify también está, pero uno no se va a poner a buscar en Spotify la ruta para llegar al split, a ver quién fue el que hizo todo. No, entonces ese tema de conquistar el mundo a punta de referidos, del voz a voz, era lo que tenía esa magia, esa mística de querer encontrar algo único para mí, porque usted cuando compra el CD es su CD, de 1 millón de CDs el que usted compró es el suyo. En Spotify esas canciones son de todos, eso es manoseado por todo el mundo ahí, mientras que usted compra su LP. Es que yo tengo mi LP firmado, físico, es mío. Eso tiene ya otro valor. Esa es la respuesta. Y te cuento una cosa rápidamente con eso. Cuando yo les mandé la música, ellos hicieron un artículo, decía Acero Suramericano, ¿no? Y decía bandas de Venezuela y de Colombia. Sacaron una banda que era Legend Maker de mis amigos de Cali, ellos cantaban en inglés. Y sería Kraken. Y decían, Legend Maker, muy buena banda, excelente. Lástima que no cantan en español. Y eran griegos y alemanes. Y valoraban el que cantaran en español Kraken. Claro, es que imagínense esta situación. Un grupo de vallenato alemán cantando en español. Se va a ver muy raro porque no somos nativos, se nos va a sentir en el acento, en la pronunciación, en todo, por muy perfectico que sea. El nativo va a detectar inmediatamente que no sos nativo. ¿Por qué nos gusta a nosotros el rock en inglés? Cuando oímos Iron Maiden no entendemos ni forro, pero sabemos que ahí está la magia. Desde la perspectiva de ellos, oírnos cantar en español es el mismo efecto que nosotros sentimos cuando oímos cantar a Judas en inglés. Usted ponga a cantar, yo tengo un álbum de David Lee Roth en solista que lo sacó en español y en inglés, se llamaba Sonrisa Salvaje, y hay una canción que se llama Yankee Rose. Yo tengo las dos versiones en español y en inglés, yo porque me acostumbré a oírla en las dos versiones, ¿cierto? Pero se oía rarísimo el cantante de Van Halen cantando en español. Yo tuve de entrada un rechazo. Estoy loco por la Yankee Rose. Ese decía el coro. Ella es bella como la luz de la ciudad. Estoy loco por la Yankee Rose. Eso yo ya mañé. Por Dios, terrible. Y coge usted Breaking the Law de Judas al español, usted no vuelve a oír la canción. Es el mismo efecto que le pasó a estos señores que oyeron a Legend Maker cantando en inglés, queriendo conquistar el tema anglo, pero es muy difícil. Ahora usted dirá, entonces ¿por qué Scorpions sí lo logró y ASEP, que son alemanes? Porque es que el alemán y el inglés son muy parecidos. Usted dice Guten Morgen, que es en alemán, es muy parecido a Good Morning en inglés. Usted dice hello en inglés, dice hello en alemán, es hello y hello es muy parecido. Para un alemán acercarse al inglés es un pasito, mientras que el español al inglés sí hay un terreno muy grande. Ok, ¿alguna Nadie otra más va a decir pregunta? nada. Démosle la El de oportunidad atrás, al el de compañero atrás, que está atrás. y después usted para que el de atrás tenga la oportunidad. Hola, muy buenas noches. Hugo, una pregunta. Vos hablabas ahorita acerca de que grabaste el Kraken 2 aburrido. También estabas hablando de que pasaste una depresión por 20 años. Pues dentro de lo que tú nos quieras compartir, ¿qué ha significado para vos, para tu salud mental, por ejemplo, grabar profesionalmente, componer música y tocar guitarra? A ver, cuando yo digo que grabé aburrido, no es el aburrido de que qué pereza, porque ese aburrido es de grabar, qué pereza grabar.
No, yo cuando tocaba rico. Solo que la emoción de lo que yo vivía en esos meses, cuando ya soltaba mi guitarra, se venía la emoción de ese vacío, y que fue precisamente en ese momento. Es como cuando usted tiene una emoción muy buena en ese momento y también en ese mismo momento histórico murió un familiar tuyo. Entonces está el momento emocional positivo y el momento emocional negativo. El uno te va a recordar al otro. No me afectó realmente para grabar, porque precisamente el espacio de grabar era el que me sacaba de esa situación. Pero recuerdo que en esa época yo la estaba pasando triste, y creo que Elkin también, por si usted oye la letra de una vez más, yo creo que él en esa época también había tenido un rollo con una novia. No queriendo decir, porque nunca le pregunté, me estoy inventando eso aquí. Creería yo que también estaba pasando por un momento así, porque la canción está cargada de mucha tristeza. Y la otra pregunta era… Sí, digamos, dentro de tu vida en general, la música, tocar guitarra, componer, ¿qué ha significado para vos, para tu salud mental específicamente? No, es que si yo no tocara guitarra, yo ya estaría en un hospital mental. Porque además de tocar guitarra, yo sobrepienso mucho las cosas y soy una persona muy curiosa. A mí me gusta por hobby, pues, la historia, la antropología, la arqueología, me gusta todo el tema de las culturas antiguas, me gustan todos los temas de los misterios de las culturas antiguas, y yo siempre he tenido una inclinación a lo desconocido, pues. Y la música me da a mí mucho polo a tierra, porque si me dejo llevar por lo que yo leo y lo que yo tengo en mi cabeza de lo que pasa en el universo, en la creación del hombre, que Dios, que la vida, que no sé qué, y el por qué estamos aquí, no, hermano, ya me hubiera tostado el todo. Entonces la guitarra para mí es la parte divertida de estar vivo. Esa es la parte divertida de estar vivo, porque también me exige, me demanda y me pone retos desde la creatividad y desde lo técnico. Entonces, todo ser humano tiene su universo paralelo. Creo que de eso se trata Rostros Ocultos también un poquito, la letra, que uno siempre tiene dos Hugos, dos Elkins, dos Lelos, que solo uno mismo conoce su otro mundo. Hay veces lo comparte con alguien, hasta un poquito, pero las locuras de uno las conoce sino uno. Por eso dicen que los pecados que usted tiene los conoce sin usted. Ahí es donde le dicen, Dios es el único que sabe qué hay en su corazón, porque usted sabe qué tiene adentro. Entonces la guitarra y la música son las que me han anclado a la parte divertida de estar vivo. Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta. Pues no, ahí varían como dos preguntas de una, pues para… Dos por uno, dele. La primera, Hugo, sería, ¿cómo volverse uno un buen guitarrista? Esa siempre ha sido la pregunta mía. ¿Por qué? Porque estabas hablando en el transcurso del podcast que a vos no se te da mucho lo que es el tema neoclásico y para mí vos sos un muy buen guitarrista, porque vos tenés toda esa gama de guitarristas vieja guardia que exacto, siempre me han gustado a mí. Y obviamente hoy en día también hay otros guitarristas que también tienen eso. Pues yo soy muy amante pues de la velocidad y todo, pero ese, digámosle, ese como ese estilo, como el feeling, eso es lo que yo te… Entonces uno, ¿cómo se vuelve un buen guitarrista? ¿Cómo sería volverse para vos un buen guitarrista? Ojo a este truco. Yo, por ejemplo, tenía cosas como estas. Yo me montaba todo el de Number of the Beast, con canciones malucas y todo, ya que no tenía una escuela física donde ir a estudiar, una universidad, yo me autodisciplinaba, decía, voy a montar todas las canciones de este disco. Y lo hice con el Blackout de Scorpions, lo hice con el de Number of the Beast, con el Peace of Mind,
Con Van Halen me tocaba por pedacitos porque seguirle la pista a ese señor, hermano, a Van Halen, y yo no tengo la manota que él tenía. Entonces el mensaje es, ¿cómo puedo tocar yo como esos músicos que a mí me gusta oír? Pues apréndase los punteos de ellos, las rítmicas de ellos, y terminará untándose de eso. Yo lo dije ahorita, Is This Love para mí fue la inspiración de Vestido de Cristal. Los punteos que yo me aprendía cuando yo hacía mis solos, obviamente todos esos trucos que están en la guitarra, como esto, por ejemplo, esto no tiene dueño, esto. Eso no es de Jimi Hendrix, no es de Jimmy Page, eso no es de nadie, eso es como patrimonio de la humanidad o de los guitarristas. Ese tipo de cosas están ahí, vaya por ellas, es decir, que se las aprenda. Lo mejor para vos es que no te va a tocar hacer lo que a mí sí. Este es para no cagarse la risa. Hay tiempo. Y si no, hágale, no importa. Vea, el equipo de sonido de mi casa tenía por detrás un selector de voltaje, 110 o 220. Yo en mi mente tenía 18 años, 19, y yo decía, a ver, si este equipo necesita 110 vatios para funcionar, y esa es la energía que en Colombia entrega a los aparatos electrónicos, si yo selecciono 220, quiere decir que para él operar bien necesita que le lleguen 220, pero le va a llegar la mitad del voltaje, porque el selector de voltaje, yo una vez hice eso y puse un cassette sacando The Number of the Beast para tocarlo en el Teatro Lux de Manrique y para sacar algunas partes de la canción y del solo. Cuando usted pone el cassette y elige 220, eso empieza a andar arrastrado, empieza a andar como cuando la frase realmente, ¿cierto?, a velocidad normal. Yo, ay, aquí fue. Eso quedaba 4 octavas más abajo. Entonces yo me lo aprendía por aquí y después lo ponía en donde de verdad debía haber sido. Entonces yo ahí me le pillé los trucos a más de uno con el cassette andando a mitad de velocidad. ¿Cierto? A usted ya no le va a tocar eso, porque en mi época no había YouTube, no había tutoriales, en Colombia no llegaban libros con tablatura, nada. Usted pone ya en YouTube cómo tocar el solo de Electric Eye de Judas Priest y le sale en español, en arameo, en inglés, en cualquier idioma, ¿cierto? Sale un man tocando la tablatura, que despacio, que no sé, no. Sí, ya es más fácil. Truco, apréndase todos esos solos. Listo, Hugo. La otra sería, ¿por qué tanto empeño, Hugo, de grabar otra vez el Kraken 1? Para mi concepto, ¿no sería ya, digámoslo así, algo que ustedes ya dejaron plasmado, dejaron ya una marca? Pues, para mí, pues, sí. A mí el sonido del Kraken 1, a mí me ha gustado, así como quedó. Sí, pues sí. para mí, yo digo que ese es como el sello distintivo de ustedes, porque como ese trabajo que tienen ustedes de volver a grabar el Kraken o sea, yo entiendo lo que usted estaba diciendo ahorita de que ahí habían cosas de las guitarras que no entendían, pero para mí fue la marca que ustedes inmortalizaron prácticamente. Hasta ahí estoy de acuerdo con él. Uno debería dejar las cosas como son. Vea, eso era lo que había. Vea, eso es. Ahí está, ya lo tenemos. Usted lo tiene, usted lo ama así, ¿sí o qué? Y muchos lo queremos así, porque eso era lo que había. Y eso fue lo que entregamos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué 40 años después lo quieren grabar? Ya eso es un tema más de artista, ¿cierto? De artista, porque ese disco merece sonar mejor y rescatar lo que hay ahí, que está enterrado ahí. No enterrado en el mal sentido de la palabra, sino que no se logra apreciar. Y que grabándolo bien se le va a dar como ese brillo que ese disco debió haber tenido desde su primer momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a haber 2 Kraken 1
el original, el del ADN, y el otro que luego se perfeccionó porque ya aprendimos cómo se hacen las cosas. Para un coleccionista, eso yo creo que va a ser muy interesante el que logre tener los dos, porque va a tener el lado romántico del primero que cogió, y va a tener el otro que es como ese desquite emocional que uno como papá de esas canciones quiso darle. Es como si usted, por ejemplo, fue un papá de pocos recursos económicos y usted le pudo dar a su hijo X educación, pero resulta que en otro universo paralelo usted fue millonario, huevón. Apuesto que usted le pagaría la mejor universidad a su hijo y no diría: no, mi hijo, así yo sea rico y millonario, usted se va para la misma escuela del barrio. No, eso no va a pasar. En ese otro universo paralelo, si usted tiene la oportunidad de tener los recursos, usted le va a pagar la mejor universidad, el mejor colegio, y le va a dar todo lo que usted sintió como padre que no le pudo dar en el otro universo. Algo así nos pasa a nosotros. Hombre, ya tenemos el conocimiento, los recursos, la experiencia. Hagamos sonar ese Kraken 1 como lo teníamos en la cabeza, como pensamos desde corazón que debió sonar, no queriendo decir que el otro no tiene ningún mérito. El otro salió adelante y siempre estará por encima del que regrabemos. Ese disco no lo va a destronar cualquier regrabación que hagamos, precisamente por lo que dijiste. El otro va a ser como quien dice: vea, esto es lo que quisimos hacer, pero no se pudo lograr en esa época, pero es eso, y hace parte de esa historia. Es como pegue un esas dos homenaje, cosas y ya. Es un homenaje. Es un homenaje. A eso, sí. Entonces, ya que lo podemos hacer bien, pues vamos a ver si lo logramos. Eso tampoco es tan fácil. Y van a seguir con nosotros. Solamente van a grabar. Del Kraken 2 ya Codiscos hizo algo que tenían los máster track por track, y se hizo un trabajo de regrabación de la batería, porque esa batería fue muy sintética. Ya se grabó con una batería de verdad. A la guitarra la volvieron a reprocesar, quedó con un poquito mejor sonido, no llegando al ideal, pero suena mejor. Ese Kraken 2 se le hizo eso, y de hecho en estos días Codisco sacó ese LP en vinilo con una carátula diferente. Entonces va a ser otro tema de colección. Tengo el Kraken 2, el del 89, y el Kraken 2 del 2025. Un coleccionista oye esas dos cosas, son las mismas canciones, a la misma velocidad, los mismos artistas tocando ahí, pero van a sentir que lo que va a haber mejoría es en el audio, no más. Bueno, ya entonces, para terminar este episodio, quiero primero darle las gracias a Confama y al Power por hacer posible este espacio. Para mí, como les decía al inicio, todo este ejercicio de lo que ha venido sucediendo alrededor del podcast ha sido un descubrimiento increíble, porque a donde uno va, los comentarios de las personas son de verdad muy conmovedoras, y creo que eso nos tiene reunidos hoy acá. Y agradecerle a Hugo por haberme copiado esta idea de hacer Buenísima. este formato hoy. Estuvo genial. Y agradecerles a ustedes también por haber venido. Espero que este tipo de espacios se puedan seguir repitiendo, se puedan seguir dando, que podamos a través del podcast seguir llevando la música a todos los rincones. Y bueno, muchísimas gracias y esperen próximamente más episodios. Chao, gracias.